Es el ambiente en el cual usted y yo también estamos sumergidos, llenos de mentirosos, llenos de profetas falsos, llenos de profetas que están pendientes de llenar su vientre, llenos de profetas que están dispuestos a decir cualquier barbarie, cualquier mentira, con tal de mantenerse en el top 10 de la popularidad y obtener sus recursos financieros, porque lo que les interesa no son las almas, sino los recursos que las almas les pueden dar. Qué bueno es poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios y queremos agradecer al Señor por esta bendición, porque siempre es una bendición poder compartir su palabra y poder escucharla. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de nuestros hermanos que desde su casa puede escuchar y seguir de una u otra forma las enseñanzas de la iglesia. Definitivamente Dios es bueno y para siempre su misericordia y nos permite poder seguir escuchando su palabra, seguir llevando a cabo la tarea que Él nos ha encomendado a través de estos medios. Quiero invitarte en la mañana de hoy a que abras tu Biblia. Recuerda que estamos a través de los profetas menores y hoy corresponde el profeta Miqueas. Hoy vamos a hablar acerca del castigo de los líderes. El castigo de los líderes. ¿Sabían ustedes que Dios está al tanto de lo que los líderes hacen? Dios está al tanto de cada uno de aquellos que están en autoridad, tanto civil como religiosa. Y hoy, a través de este capítulo 3, vamos a ver la denuncia del Señor contra los líderes y contra aquellos que estaban haciendo las cosas contraria a la voluntad de Dios y contraria al propósito por el cual habían sido puestos en ese lugar. Y dice la Biblia, en el capítulo 3 del profeta Miqueas, dije, oí ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para la olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz, cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos y todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oí ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por el tiempo que tú nos permites tener, por la vida, Señor, que tú nos das. Queremos rogarte en este momento que tú bendigas de manera especial, Señor, a cada hermano y a cada persona que va a oír tu palabra, Señor. Queremos rogarte que ellos puedan ser edificados, Señor. Que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos, Señor, tener cambios profundos, Señor, transformaciones por medio de tu palabra, y que aprendamos, Señor, y que comprendamos, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros, Señor, y glorifícate en la mañana de hoy. En Jesucristo tu Hijo, Señor, te lo rogamos. Amén. Ahora vamos entonces a ver aquí el pronunciamiento del juicio de Dios, el castigo de los líderes. Y como les dije al principio, Dios está al tanto de cada uno de los que están ejerciendo autoridad. Está al tanto de cada uno de los que tienen, por así decirlo, responsabilidades, tanto civiles como religiosas. Porque Dios es un Dios justo.
No solamente hay castigo y consecuencia y juicio para quienes están actuando de manera incorrecta en lo civil, sino que también hay consecuencia y juicio para aquellos que, aunque desde una perspectiva religiosa, también están desviados y haciendo errar al pueblo. Entonces, en la justicia de Dios, ambos deben ser castigados. Ahora, si yo le preguntase a usted o le hablare o le pidiera esta mañana que se imaginara o póngase allí a pensar, imaginémonos por un momento que la justicia premia a la injusticia. Imaginémonos que la ley premia a quienes la quebrantan y que los padres recompensan a los hijos por la desobediencia y que el jefe promueve de puesto a un trabajador que no cumple sus tareas. ¿Se imagina usted esta historia, esta realidad? ¿Se imagina usted esta circunstancia? Que el Estado galardone a los infractores de la ley. Esto le sonaría muy raro. Le sonaría muy raro y también le generaría indignación. Porque eso genera esto, indignación. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque sabemos que eso no es justo. No es justo que se galardone a los infractores de la ley. No es justo que la injusticia premie a los injustos. No es justo realmente. De manera que eso genera indignación. Porque sabemos que no es justo. Y aunque somos pecadores, podemos reconocer el bien y el mal. Nosotros podemos reconocer lo que está bien, pero también podemos reconocer lo que está mal. Sabemos distinguir entre lo justo y lo injusto. Sabemos que eso no debe ser. Por eso la gente a veces tiene que ir a un juicio. En teoría, nosotros esperamos que los que ejercen juicio sean realmente imparciales, que sean personas que juzguen con justo juicio. Por eso existen las autoridades y por eso existen las leyes. Ahora, si esto a nosotros como seres humanos nos parece injusto, si esto a nosotros nos parece injusto, ¿cuánto más a Dios? De la misma forma, mis amados hermanos y amigos, en que a nosotros nos genera malestar, en la forma en que nos sentimos mal y con dolor al ver las injusticias, Dios también lo siente. Oiga bien, Dios también siente pesar por las injusticias y por las maldades y de todos cuantos se oponen a la verdad. Ahora, el profeta Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién como Jehová? Ese es el significado del profeta Miqueas. Y fíjese lo interesante, cómo Dios aborda todos los temas sociales, cómo Dios aborda todos los temas que conciernen a lo espiritual. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos habla desde todas las perspectivas y desde todos los ángulos de la vida. Es un error que muchos cometen y piensan que la Biblia es anticuada, que la Biblia no tiene vigencia. Créame, estamos en los profetas menores. Y estoy seguro que, aunque muchos pensaban que no había nada que aprender de estos profetas, estamos recibiendo de parte de Dios una instrucción maravillosa. Nos estamos dando cuenta cómo Dios es un Dios justo y cómo Dios obra en todas las esferas de la vida. Y qué hermoso y qué bueno es que nosotros podamos saberlo. Entonces, ese profeta llamado Miqueas, llamado por el Señor, según el capítulo 1, él es Miqueas de Moreset. Esa era la zona donde él vivía. Este profeta cuyo significado de su nombre es ¿quién como Jehová o quién como Dios? Le tocó profetizar. Mire, no hay una tarea más difícil que predicar la palabra de Dios. Porque existen solamente dos formas. O usted predica como a usted le parece o usted predica como Dios quiere. Cuando usted predica desde una perspectiva meramente humana, natural y con la intención de generar solamente un público acepto hacia su mensaje, quizás usted no tendrá problema. Pero cuando usted tiene que confrontar a quienes Dios le envía a confrontar, usted se encontrará con grandes desafíos y con grandes problemas. Y este profeta llamado Miqueas tenía una gran responsabilidad. Tenía que ir a un grupo de personas que, si bien es cierto, estaban viviendo de manera religiosa, estaban involucrados en todo tipo de desorden espiritual. Él era la persona comisionada por el Señor para confrontarles, para abrir sus ojos. Y el nombre de ese profeta Miqueas, que dice ¿quién como Jehová o quién como Dios? A él le tocó profetizar durante un tiempo de mucha maldad e injusticias. ¿Sabía usted que la injusticia no es nueva? El pecado tampoco es nuevo. Existe evidencia a la luz de la palabra cómo Dios ha actuado en contra de las naciones y en contra de los individuos que han actuado impíamente, malintencionadamente y saliéndose del orden de la palabra. Sean creyentes o no, Dios siempre emite un juicio.
¿Por qué? Porque Él es el juez justo de toda la tierra y a Él le corresponde hacer juicio. Dejaría de ser un Dios justo y santo si Dios no actuara conforme a su justicia. Ahora, es cierto que Dios también es misericordioso, que Él también tiene paciencia. Es cierto que Él también atiende primero el problema enviándonos a nosotros el mensaje y la palabra. Los profetas, al igual que Miqueas y muchos otros más de su época, como Oseas, como Jeremías, como Isaías, estuvieron hablando contra el pueblo. Mire, cuando usted lea el libro de Reyes, desde el capítulo 15 al 20, usted puede ver que en ese periodo fue la vida también de Miqueas. Y es interesante notar que el pueblo tenía una actitud rebelde, una actitud arrogante en cuanto a lo concerniente a la palabra de Dios. No querían escuchar el mensaje. De manera que el ruego de Dios siempre es constante, su misericordia es constante, Dios está hablando, pero llega un punto en la vida de la sociedad, en la vida del hombre, en la vida del ser humano, cuando lo único que puede hacer Dios por nosotros como última opción es procesarnos a través del juicio y a través del castigo. Pero desde luego nosotros decimos, ¿cómo es posible que Dios permita esto y permita aquello? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Bueno, a Miqueas le tocó confrontar al pueblo. En varias oportunidades les he dicho que no es fácil confrontar. No es fácil abordar a alguien que está haciendo las cosas mal y decirla, pero ese es el trabajo del profeta. Ese era el trabajo del que había sido llamado por Dios. Él no tenía otra forma de hacer lo que Dios le había enviado. Él tenía que denunciar lo que estaba mal. Él tenía que decirle la consecuencia de lo que su conducta generaría en los días posteriores si permanecían endurecidamente y obstinadamente en su pecado. Entonces, Él estaba allí para anunciar esto. Por eso las personas que son llamadas a predicar el Evangelio tienen una gran responsabilidad. Tristemente, a través del tiempo, uno puede ver cómo la gente que entiende y sabe a qué Dios lo llamó, se desvían enseñando y hablando lo que no es conveniente. Ahora, Él estaba allí. Había mucha injusticia, había mucha maldad. Las palabras características de la época de Miqueas eran soborno, violencia, idolatría, injusticia, estafa, rebeldía, robo, opresión, falsedad e impiedad. Si usted viene y une todas esas palabras, o si unimos todas estas palabras, sacaremos nuestra propia conclusión. Y la pregunta es, ¿qué podemos esperar de una nación cuyas palabras dominantes en todos los ámbitos sean estas? Corrupción, abuso, opresión, violación, cohecho, soborno. ¿Qué podemos esperar? Mire, la corrupción estaba a la orden del día. La corrupción estaba esperando por el mejor postor. Estaba esperando que apareciera el que más pagara por el soborno, el que más pagara para hacer el acto corrupto. Y este es el resultado, mis amados hermanos y amigos, de una sociedad que no toma en cuenta a Dios y que voluntariamente rechaza su palabra, la Biblia, que es la fuente, la única fuente verdadera de la ética y la moral. La verdadera ética y la moral proceden de Dios y de una constante instrucción. La Biblia está constantemente instruyendo ¿a qué? A hacer lo bueno y lo correcto. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Pero la gente decide rechazar voluntariamente la palabra de Dios. El pueblo de Samaria y el pueblo de Judá habían apartado las Escrituras, la palabra de Dios, y se habían vuelto necios en su propio razonamiento. Habían comenzado a actuar independientemente de Dios. Hermanos, mire, las Escrituras enseñan que la palabra de Dios está constantemente advirtiéndonos de lo que no debemos hacer. La Biblia habla sobre cómo debemos conducirnos. Y cuando una sociedad o una nación o un grupo étnico o personas que tengan conocimiento de Dios rechazan la palabra de Dios, no pueden esperar nada bueno. El desastre será inminente. Bueno, esta gente decidió abandonar la palabra de Dios. Abandonaron la Biblia. Y como consecuencia, la decadencia espiritual y moral se hicieron evidentes. Empezó a manifestarse lo que hay en el corazón del hombre. Empezó a manifestarse su propia naturaleza. Y la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. Son evidentes, se hacen claramente visibles. Ahora, también la Biblia habla acerca de la depravación humana. En Romanos capítulo 1, versículo 18, en adelante nos muestra cómo Dios se revela, cómo Dios se siente incómodo, se siente mal al ver la injusticia. Y dice la Escritura,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Más adelante dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga bien, cuando usted decide sacar a Dios de su vida, cuando usted decide no tomar en cuenta a Dios, entonces Dios nos entrega ¿a qué? A una mente reprobada. Bueno, hagan lo que quieran entonces. Cuando la gente entonces entra en esa condición, comienza a hacer las cosas que no convienen, comienza a hacer las cosas que son incorrectas. Y dice en la Biblia que atestados de toda injusticia, no puede haber justicia si no hay temor de Dios, no puede haber justicia si Dios no está presente en la vida de quienes quieren de una u otra forma regir nuestra sociedad. Y dice que estos hombres estaban atestados de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Inventaban toda clase de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. En pocas palabras, la ausencia de Dios en el corazón del hombre, en la vida de una sociedad, trae como consecuencia el desastre y el caos moral de dicha sociedad. Pero nosotros hablamos de una falsa moralidad y hablamos de esto, hablamos de aquello, queremos hacer el bien, queremos hacer muchas cosas, pero es un error, querido amigo y hermano, es un error pensar que alejándonos de la palabra, que sacando a Dios de nuestra vida, nosotros podamos lograr dichos deseos y anhelos. Ahora, este tipo de conducta, común en los días de Miqueas, sigue siendo la conducta de las naciones de nuestro tiempo, porque como he dicho, la Biblia no tendría sentido si nos contara cosas y no tuviesen aplicación a nosotros. Nosotros tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios dice. Debemos vernos en ese espejo, debemos darnos cuenta de que eso que sucedía en los días de Miqueas sigue siendo la conducta de las naciones de nuestro tiempo. De allí la razón de muchas de nuestras desgracias y penas. Qué diferente fuera si cada autoridad, mi amado hermano, pusiera por obra la verdad y la justicia, que tuviésemos jueces justos, imparciales, a favor de la verdad y la razón. Pero por desgracia, la realidad es más que evidente. La falta de justicia y de rectitud conduce a los pueblos a la miseria. La falta de justicia y de rectitud conduce a los pueblos a la miseria y a la necesidad del juicio de Dios. No queda de otra. Que el juicio de Dios a veces puede ser individual para un individuo en específico o general para toda una nación. Y en este caso, para dos naciones. ¿Cuáles eran esa nación? El reino del norte y el reino del sur. Dos capitales siendo juzgadas debido a su propia maldad. Su pecado llegó a lo más alto, en el cual Dios dijo, no lo toleraré más. Ya está bueno, no puedo seguir tolerando tanta maldad. ¿Sabe usted que en la Biblia nosotros tenemos registro de que Dios es paciente, pero hay momentos en los cuales Dios dice, no puedo tolerar más? En los días de Noé la maldad llegó a un punto máximo y Dios dijo, tengo que raer al hombre de la faz de la tierra. No puede para siempre contender mi espíritu con el hombre. Ya está bueno. Y hubo un juicio. En los días de Sodoma y Gomorra, esa maldad subió también delante de Dios. Ya estaba bueno, no había forma de Dios seguir tolerando ciertas cosas. Y vimos la destrucción de dichas naciones. Vimos la destrucción de dichas sociedades. Pero aún así, a veces la gente piensa que Dios debe tolerar todo tipo de injusticia, de maldades, de perversiones. No, Dios tiene también un momento en el cual dice basta. Ahora, nosotros no podemos jugar con la gracia y la misericordia de Dios, ni podemos ponernos a abusar de la tolerancia de Dios. Él es paciente y clemente, misericordioso, pero también es un Dios que tiene un momento en el cual dice basta. Bueno, estas dos naciones llegaron a dicho punto. No puedo seguir soportando, dijo Dios, las injusticias, las maldades, el oprobio, la violencia, el robo, el hurto. No puedo seguir soportando esto. Toda autoridad, mi amado hermano, debe reconocer que por encima de Él está Dios y que Él toma en cuenta todas nuestras transgresiones. Oído el tambor, toda autoridad espiritual, religiosa, como lo queramos ver,
autoridad civil, debe reconocer que Dios está por encima y que Él toma en cuenta todas nuestras transgresiones. Los abusos que se cometen, mis amados hermanos, quedan registrados por el juez justo de toda la tierra. Ahora, en primer lugar, el juicio de Dios va para los gobernantes. Y qué interesante, cuando usted lea Miqueas, yo le invito a que usted pueda leerlo. Son 7 capítulos hermosos, maravillosos. En esos 7 capítulos usted consigue verdaderamente a un Dios justo obrando, pero a la misma vez un Dios misericordioso. Y el juicio de Dios tiene también que ver con los gobernantes de dicha nación. Dios tenía que juzgar, Dios tenía que castigar, Dios tenía que hacer algo contra estas personas que eran los que estaban en autoridad, los gobernantes. Y mire, es impresionante cómo la Biblia habla al respecto, cómo Dios tuvo que tratar con esta gente. Y entre estas cosas dice la Biblia que dijo, y dije, escuchen líderes de Israel, escúchenme. Esta es en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Ustedes deben saberlo, ustedes son los jueces, ustedes son los magistrados, ustedes son los doctores de la ley, ustedes son los que conocen realmente la justicia. Ustedes deben saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, dice Dios en su denuncia contra los gobernantes, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Ustedes saben lo que es bueno y qué es malo, pero deciden odiar lo bueno y amar lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, ustedes devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla. Sí, ustedes son gobernantes. Y luego cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan ustedes, dice el profeta, que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. ¿Cómo pretenden ustedes pensar que Dios escuchará su plegaria después de todo el daño y el mal que han hecho? Es incorrecto, es un error. Contra ustedes, gobernantes, es mi queja. Contra ustedes que se oponen a la justicia y a la verdad. Ustedes son responsables de las atrocidades más grandes que han existido en mi pueblo. Por lo tanto, ha llegado ya al punto máximo y ya no toleraré dicha injusticia. Esto debería llenar de temor al corazón del injusto, al corazón del que atropella, al corazón del que soborna, al corazón del que se deja sobornar, porque Dios está al tanto mirando todas las cosas. Él está registrando cada detalle de las injusticias sobre este mundo. No ignore usted, mi querido hermano, ni mi querida hermana o amigo. No ignore usted que Dios está atento de todo, incluyendo de las autoridades civiles. Y dicho por el Señor, pues aquí está la evidencia. Estamos leyendo la palabra. Ahora, el juicio de Dios contra esos gobernantes. Las autoridades existen para mantener el orden y el equilibrio de las sociedades. Ellas están allí para mantener el orden, el equilibrio de las sociedades, pero ellas mismas están sujetas a la ley. De manera que si ellos juzgan según la ley, ellos también deben ser juzgados por la misma ley si quebrantan la ley. No hay forma de que yo me escape de la ley. Si yo juzgo según la ley, esa misma ley debe juzgarme a mí si yo quebranto la ley. Ellos también deben ser juzgados. Ahí entra la justicia de Dios. Deben ser juzgados por la misma ley. Pero mucha gente en autoridad, ¿qué hace? Abusa de su autoridad. La gente en autoridad abusa de su autoridad y Dios no está dispuesto a tolerar los atropellos y los abusos. Algunos dirán, bueno, pero yo conocí a dicho gobernante, conocí a dicha persona y abusó y atropelló. Y no, créame, él está en la lista de los que recibirán juicio y castigo de parte del Señor. No crea usted que porque aparentemente las autoridades humanas lograron librarle del juicio que le correspondía, se librará de la justicia de Dios. Error, no piense de esa manera. Dios está al tanto y es lo que Dios estaba tratando de decirle a estas autoridades, tanto de Judá como de Samaria. Escuchen ustedes, líderes, escuchen el llamado de Dios a través del libro de Miqueas, desde que empieza hasta que termina, es escuchen, oigan, atiendan a la voz de Dios. Pero la gente que está en autoridad comienza entonces a abusar de la autoridad. Se endiosan a sí mismo y se creen Dios. La gente en autoridad llega un momento en que se endiosa a sí mismo y se cree en Dios. Entonces comienzan a robar,
a destruir, a violar, a maltratar, a usar la autoridad y el poder que se les otorgó para lo que no es, y en nombre de la ley, delinquir. ¿Qué les parece? Ahora, pregunto, ¿tiene Dios razones para hacer lo que a veces hace? ¿Tendría Dios razones para hacer lo que iba a hacer con Judá y con Jerusalén? ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a castigarlo. ¿Y de qué forma? Aprenda esto. Dios usa a otros seres humanos para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y aunque Israel era enemigo de Asiria, Dios usaría a Asiria para castigar a su pueblo. Dios usaría a Babilonia para castigar a sus líderes, porque cuando ellos realmente se opusieron, cuando ellos decidieron libre y abiertamente rebelarse contra el Dios del cielo e ignorar su voz, entonces cuando Dios constantemente estuvo rogándole, llamándole, tratando de hacerles entender y ver sus faltas para que se arrepintieran de ellas, ellos persistieron obstinadamente en decidir seguir allí. Entonces Dios dijo, ya no hay llamados de amor ni ruegos de súplica, ahora entonces usaré la vara. La vara en la Biblia representa el castigo de Dios. Dios tenía entonces que traer un ejército enemigo para que estos que se creían grandes y poderosos, entonces se ubicaran en su sitio y reconocieran su condición. Eso es lo que tenía que hacer Dios, era lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque estos estaban abusando de la autoridad. Estaban usando su autoridad y la ley para delinquir. Se hacen fuertes y poderosos, se creen intocables. Pues después de todo dicen, yo soy la ley, nosotros somos la ley, nosotros hacemos lo que queremos, donde queremos y cuando queremos y con quien queremos. Yo soy la ley. Cuando un individuo, mi amado amigo y hermano, llega a ese punto, estando en el poder y siendo la ley, lo único que le queda es la justicia divina, el juicio de Dios. Y esto fue precisamente lo que pasó con los líderes de Samaria y de Judá. Al ver Dios la arrogancia y el pecado y la dureza del corazón de los líderes, la actitud indiferente a la voz de Dios, no le quedaba más que quebrantarlos mediante el juicio. No había más nada que hacer. Se endiosaron, se creyeron grandes, se creyeron fuertes, pensaban que eran la ley en sí mismo, que podían violarla, que podían aplicar la ley. No hay nada más triste, hermano, que personas que aplican la ley tal cual como debe ser, pero están haciendo lo contrario a la ley. Ese lleva doble castigo, mayor castigo sobre él. Y era lo que estaba haciendo el pueblo, que estaban haciendo los líderes, particularmente, que es la declaración del Señor. Entonces estaban allí, quebrantando la ley. Dios entonces tenía que castigar ese pecado de arrogancia e indiferencia hacia la voz de Dios. No le quedaba más que quebrantarlos mediante juicio. Ahora, uno pudiera decir, ay, pero Dios no puede ser tan severo. ¿Por qué haría Dios eso? Bueno, todos, sin excusa alguna, conocían y habían escuchado la ley. Ellos crecieron allí, nacieron allí, vivieron allí. Dios siempre, de una u otra forma, instruyó al pueblo. Entendían que Dios aborrecía ciertas prácticas. Sabían y conocían lo que Dios condenaba. Ellos sabían que Dios estaba en desacuerdo con todas estas cosas. Lo sabían, pero no les importó lo que Dios decía. Desde el primer capítulo Dios viene diciendo, escuchen y oigan lo que el Señor dice. Pero a ellos no les interesaba lo que Dios tuviese que decir. Mire, qué lamentable, mis hermanos. Cuando el juicio viene, no hay razones para decir, ¿por qué nos pasa esto? Cuando el juicio viene, no hay razón para decir, ¿por qué a mí me pasa esto? Créame, téngalo presente. Cuando el juicio viene, ya ha existido más de una u otra oportunidad para comenzar a hacer lo correcto y hacer lo bueno. A veces hay personas que delinquiendo y haciendo lo malo, Dios los libra de una captura, los libra incluso de ir a la cárcel. Pero como no pasa nada, entonces dicen, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir robando, vamos a seguir asesinando, vamos a seguir acechando. Ignoran la benevolencia, la misericordia de Dios y piensan que todo el tiempo será así hasta que el juicio viene. Y es entonces cuando dice, debí haber dejado de hacer esto. Dios me dio una oportunidad de librarme de esto, pero no, decidí hacer lo contrario. Ahora, ¿por qué ordena Dios a estos gobernantes y líderes? Se pudiera preguntar usted. ¿Por qué Dios condena
a estos gobernantes y a estos líderes, porque ya no hay más nada que hacer. Cuando ya no hay más nada que hacer, lo único que puede ayudar a remediar la situación es el juicio. Ahora, qué lamentable, mis amados hermanos, y qué triste, lamentable y triste, que mucha gente no le interesa escuchar a Dios sobre lo que Él tiene que decir hasta que lo dicho por el Señor se cumple. Estos hombres no querían escuchar lo que Dios decía. A los profetas les decían, a los profetas que venían de parte de Dios, porque hay dos tipos de profetas: profetas mentirosos y profetas verdaderos. El profeta que viene por su propia cuenta y el profeta que viene de Dios. El que venía por su propia cuenta le decía al rey: todo está bien, mi rey, todo está bien, mi señor, siga así que Dios lo va a bendecir. Los falsos profetas les encanta orar por los gobernantes, desearle bien, desearle lo mejor, pero nunca se atreven a decirle la verdadera realidad de su condición y de lo que viene como consecuencia de su pecado. Entonces, estos líderes tenían que ser condenados, tenían que ser castigados por el Señor, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacían. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacían. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber lo correcto y no hacerlo, le es pecado. Santiago 4:17. Ahora nosotros nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado, pero también es pecado no hacer lo bueno. Así como hacer lo malo es pecado, también es pecado no hacer lo bueno. A estas dos clases de pecado, mis amados hermanos, se le llama pecado de comisión y pecado de omisión. Sabemos que es pecado mentir. Ahora, si sabemos que mentir es pecado, también es pecado saber la verdad y no decirla. Mire, estos líderes no eran inocentes, eran responsables, no solo de las malas cosas que hacían, sino también por no decir nada en contra de las injusticias. El no decir nada en contra de las injusticias que conocían le generaba a ellos castigo, consecuencia. Ahora el Señor dice, escuchen líderes, esto es jueces y magistrados. Escuchen ustedes que tienen la autoridad de hacer justicia. Ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Mire, como les decía al principio, la realidad es que las naciones siguen padeciendo las mismas situaciones. Nuestra nación y nuestras naciones no son muy distintas a la época de Miqueas. Mire, despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Eso es lo que el Señor les está diciendo. La forma injusta como los tratan, la forma injusta como hacen los juicios. Ustedes están maltratando al pueblo al cual yo les he puesto en autoridad para que les conduzcan y para que les guíen. Ustedes están como un carnicero devorando a mi pueblo. Están tratando de sacarle el máximo provecho. Están destruyendo su vida, están violentando sus derechos, están siendo injustos en el trato para con ellos. Devoran la carne de mi pueblo. Le arrancan la piel, los cortan en pedazos como carne para la olla. Estos líderes, mis amados hermanos, conociendo lo bueno, lo aborrecían y amaban lo malo. ¿Cuáles eran las razones para aborrecer lo bueno? Era que actuando contrario a lo bueno, que se refiere a la justicia y la verdad, conseguían soborno y lograban despojar de manera injusta a sus compatriotas de sus propiedades, aplicando la ley de forma injusta por medio de procedimientos impropios. ¿Qué les parece? Uno pudiera decir, ¿cómo es posible que existiera gente tan mala? Pero, querido hermano y amigo, sigue sucediendo. Esto sigue sucediendo en nuestros días, sigue sucediendo en nuestros países, sigue sucediendo en nuestras naciones. Jueces injustos que proceden con procedimientos impropios para quitarle la propiedad a alguien, bajo soborno, bajo cohecho. Y qué lamentable que la justicia se venda al mejor postor y que se viole así el derecho, que se viole así el debido derecho que le corresponde a alguien. Pero Dios está mirando, mis hermanos. El consuelo
y la esperanza es que Dios está mirando y está observando. Ese debe ser nuestra esperanza, o debe ser nuestra esperanza. Dios está observando. Entonces tenga confianza que el juez justo está observando la injusticia con la cual proceden los dirigentes y los gobernantes. Más adelante Dios les dice: escuchen, mis líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Amados hermanos, nosotros podemos tener plena seguridad y convicción de que Dios está al tanto de cada detalle que acontece. Él lo ve todo y Él mismo le recrimina, le reprocha a ellos en su cara por medio del profeta. Miren lo importante que es que nosotros hablemos la verdad. Lo importante de que los profetas, en este caso los que predican, los que enseñen la verdad, porque la única forma de que lo torcido se enderece es que se corrija, es que se le hable con verdad. Ellos no podían tener ningún tipo de esperanza, porque la gente dice: pero es un mensaje confrontante, es un mensaje incómodo, es un mensaje que confronta a la gente, pero es el único mensaje que lo puede salvar. Alguien que ya está en esta condición, que actúa de esta manera, que está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, lo único que puede generar en él que exista para él salvación es que el profeta le haya dicho lo que le dijo con valentía, que le haya dicho: mira, Dios está viendo lo que haces. Pero ¿cuánta falta hacen esos profetas en nuestros días? En el día de hoy es más fácil sobarle el hombro, acariciarle la espalda, decirle: todo está bien, compañero, sigue adelante, que lo estás haciendo de maravilla. ¡Mentira! Habrá juicio para él y juicio para ti por andar diciendo cosas que Dios no ha dicho. Entonces, si ustedes odian la justicia y tuercen lo recto, construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en soborno. Las decisiones no se pueden tomar en base a soborno, sino a lo correcto, a lo justo, a lo que corresponde según la ley. Pero en base a soborno, les dice Dios, ustedes toman sus decisiones. En pocas palabras, Dios les dice: los tengo en la mira, conozco cada una de sus andanzas, por lo tanto, no esperen clemencia. Un capítulo anterior, que es el capítulo 2, dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Ahora, no me diga que Dios no tenía razones para juzgar a estos gobernantes y a estos líderes. Era como llegar en la noche a la casa y decir: ¿qué voy a hacer mañana? Voy a aprovechar que estoy en el poder, voy a aprovechar que tengo todas las oportunidades y voy a buscar algo que me guste porque mañana será mío. Ellos estaban en la noche pensando y tramando los planes malvados, dice la Biblia. Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlo solo porque tienen el poder para hacerlo. En pocas palabras, Dios está diciendo: ustedes que tienen el poder, que tienen la autoridad, piensan cosas malas y los llevan a cabo solo porque tienen el poder. Y se dicen a sí mismos: ¿quién puede detenerme? Cuando quieren un pedazo de tierra, mire qué interesante. Cuando quieren un pedazo de tierra, cuando quieren un terreno, encuentran la forma de apropiárselo. No es correcto, no es la forma que debe ser, pero así lo hacen. En pocas palabras, no porque tenga autoridad, no porque esté ejerciendo un cargo, no porque tenga un punto específico en el cual esté ejerciendo autoridad, o aunque sea ley, no significa que esté dentro de la ley. Hay personas que están en autoridad, pero están actuando fuera de la autoridad y afuera de la ley. Y muchas veces la gente piensa, y muchos cristianos también caen en eso, y pensamos: bueno, no, Él es la ley. Sí, pero si la ley está fuera de la ley, entonces nosotros no podemos aceptar ni permitir ciertas cosas. Y dice la Biblia que esta gente, cuando les provocaba tener un pedazo de tierra, encontraban la forma de apropiárselo. Mire, Dios está en contra del robo, de la expropiación, que le quiten las cosas a otro que lo trabajó y que lo sudó. Eso es pecado, mi amado hermano. Es un robo. Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, cuando quieren la casa de alguien, van y la toman mediante fraude y violencia. En pocas palabras, tienes 3 y 2. O me vendes y agarras este precio miserable que te estoy dando, o sencillamente te la quito y te quedas sin nada. Dime, ¿qué quieres? Cuando quieren la casa de alguien, dice la Biblia, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. Pronto les llegará el juicio.
Pronto serán ellos los que estarán sufriendo. Dios se encargará de que reciban su merecido, mis amados hermanos. Todo pecado tiene consecuencia. El castigo por la obstinación de su corazón sería terrible. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver el abuso de estos líderes y de estos gobernantes? La Biblia dice en el capítulo 21 de Primera de Reyes que había un hombre llamado Nabot. Nabot tenía una pequeña huerta, tenía un pedacito de tierra y ahí sembraba. Era una herencia que él había recibido. Pero ¿sabe algo? La gente mala, los gobernantes y líderes malos y los que tienen recursos, porque no era solamente con los líderes en términos sociales y políticos, sino también los líderes económicos de la nación. En este caso era el rey Acab. Él se enamoró de la viña de Nabot, porque parece mentira, pero hay gente que tiene de todo, pero se encaprichan y se empecinan por lo que no es de ellos, por algo que es ajeno. Simplemente me gusta y lo quiero, y si no lo tengo no estaré tranquilo. Entonces Nabot tenía su tierrita, tenía allí su huerta, tenía allí sus cosas, sus cultivos, y bueno, qué sé yo, era lo que él había heredado. Y dice la Biblia que este rey acá fue y le dijo, mira Nabot, véndeme tu viña, me gusta tu viña. Y esto parece un vivo ejemplo de la realidad, mis hermanos, de tantos casos que han sucedido a través de la historia. Y él dijo, véndeme tu viña, líbreme Dios de venderte la heredad de mis padres. O sea, yo no puedo venderte esto. Pocas palabras, yo no estoy vendiendo acá. No, este no está a la venta, pero véndemelo. Usted se imagina, ¿no? Al poderoso Acab ahí pidiendo que le vendan el terreno y la incomodidad que sintió porque dijo, no te la voy a vender. Dice la Biblia que se fue a su casa molesto, y voy a leerle parte de esto porque es interesante que usted y yo sepamos cómo Dios ve las cosas desde el cielo y cómo Él también se llena de indignación. Y dice la Biblia, y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, dice, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Y cierto día le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está muy cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, porque esa es la idea, ¿no? La gente cree que con poder, con autoridad y con dinero puede hacer lo que le da la gana. Te daré uno mejor, como que si yo me estoy quejando de mi pequeño viñedo. No, yo estoy tranquilo aquí. O bien, si prefieres, te lo pagaré con dinero. En pocas palabras, yo no vengo a pedirte, te vengo a proponer algo que quiero que hagamos y cerremos aquí. Entonces Acab regresó a su casa porque Nabot le respondió, el Señor me libre de entregarte la herencia que me dejaron mis antepasados, sus padres. Entonces Acab regresó a su casa como enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot. ¿Cómo es posible que no me haya vendido su terreno? Si yo soy el rey, si yo soy la ley, ¿por qué me está negando vender el terreno? ¿Por qué te tiene que molestar? Eso es de él. Los poderosos y los grandes creen que las personas que no tienen la misma capacidad que ellos no pueden estar en el mismo lugar. O sea, yo no puedo tener este terreno en pleno centro porque sencillamente yo no quiero. Y la única forma es que tú me lo vendas o te lo quitamos o buscamos la manera de sacarte de ese lugar. La maldad, el capricho. Y dicen que llegó molesto y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¡Ay, qué rey tan caprichoso! ¿Qué pasa?, le preguntó la esposa, que era peor que ella. ¿Por qué estás tan disgustado? ¿No quieres comer nada? No vale, le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. El problema tal vez no era la tierra como tal. El problema es la soberbia del hombre poderoso, que el hecho de que le haya dicho que no lo soportaba. Entonces le dice la mujer, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? ¿Y quién te dijo a ti que porque tú eres rey tú puedes hacer lo que te da la gana? Porque tú eres fulano de tal, tú tienes derecho a hacer con lo de los otros lo que tú quieres. No entendía acá eso. Y su mujer maliciosa le dice, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Mire cómo la gente en autoridad pierde la cabeza. Y esta mujer le dice, no eres tú la ley, no eres tú el rey. ¿Por qué tienes que pedírselo? Y le dijo, levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo. Hermanos, esta es una viva historia con tanta vigencia y con tanta actualidad que nosotros debemos temer al Señor por lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice la Biblia que esta mujer escribió cartas en nombre del rey, la mandó con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Oiga bien, el pecado es del rey pero también del pueblo, porque él envió las cartas como diciendo, van a hacer esto. Y mire lo que hicieron los líderes. Si a mí me dicen, Nabot tuvo que ser un buen hombre, mis amados hermanos.
Nabot tuvo que haber tenido una conducta intachable. Era una persona que tenía temor de Dios. Y él estaba en el ayuno que habían proclamado los ancianos. Pero en la carta decía, van a buscarse a 2 sinvergüenzas. Van a buscarse a 2 testigos falsos. Van a buscarse a 2 personas que hablen en contra de Nabot, aunque Nabot no haya hecho nada. Mire qué interesante. Y buscaron a 2 sinvergüenzas, dice la Nueva Traducción Viviente. Y dice que en esas casas, dice que convocaron a ayuno, que reúnan a la gente para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. La hipocresía y la maldad. Así actúa el mundo y así actúan muchos líderes. Lo trajeron y lo pusieron allí. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel, las que había escrito en la carta. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en su lugar prominente ante la gente. Y luego llegaron 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo, este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después, los líderes de la ciudad mandaron a decir a Jezabel, Nabot fue apedreado hasta morir. ¿Por qué murió Nabot? ¿Por qué lo mataron? Sencillamente por el capricho de un hombre malintencionado y de una mujer perversa. Porque no quiso vender lo que era suyo. Hermano, el punto que quiero mostrarte es que estamos llegando a un nivel de maldad, de injusticia, de tanta perversidad que es injusto, pero es lo que sucede, que saquen a alguien de su tierra, que maten a alguien por quitarle lo que le pertenece, y a veces no es una gran cosa, es simplemente la maldad, la envidia, la codicia, la avaricia del que tiene, que no puede disfrutar que otro tenga, caprichos que nacen de un corazón malintencionado, malo. Por eso lo mataron, porque no quiso vender su tierra. Ahora, si yo te preguntara, ¿sería justo que te mataran porque no quieres vender tu casa? ¿Sería justo que alguien te hiciera daño porque no estás dispuesto a dejar tus hijos sin herencia? Pero así funciona el sistema, así funciona el mundo, así funciona el corazón sin Dios. Y Dios se enojó mucho. Dios le dolió la muerte de Nabot. Entonces acá bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomar posesión. No fue y dijo, ¿por qué mataron a Nabot? ¿Por qué murió este hombre justo? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué hizo Nabot? Él llegó y dijo, me voy para mi propiedad, para mi nueva propiedad, al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor le dijo al profeta Elías, a mí me gusta esta historia porque narra 2 cosas, la corrupción de los líderes y la corrupción de muchos profetas también. Pero Elías es un ejemplo de un profeta de Dios. Dios le dice a Elías lo siguiente, sabiendo Elías lo malo que era Jezabel y lo malo que era también Acab, ve a encontrarte con el rey Acab de Israel que gobierna en Samaria, estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje, esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? Y luego dice, también tienes que robarle. Ahora, esto es un robo, aunque parecía legal. Esto es un asesinato, aunque parecía legal. Esto es un robo. Y dice, ¿por qué has hecho esto? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. En pocas palabras, a ti te alcanzará la justicia. Y con la vara que mides, con esa vara serás medido. Tú vas a recibir también castigo y consecuencias por tu pecado. Esto es tremendo. Y más adelante comienza a narrar y a contar el resto. Y cómo Dios erradicó la descendencia de Acaz. La borró del mapa por ese pecado malicioso, caprichoso. Entonces, la Biblia es muy clara, mis amados hermanos. Las injusticias son castigadas por el Señor. Las injusticias son realmente observadas por el Señor. Y Él dará su merecido a quienes actúan de esta forma. Mire, nosotros tenemos que ver en todos lados la justicia de Dios. Y en el capítulo 2 de Miqueas, el Señor dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apresuran a realizarlo, solo porque tienen el poder para hacerlo. Amados hermanos, Dios está mandando un claro mensaje. Dios está hablando de manera muy clara y directa a los líderes. Pero no sería justo Dios si hablara solamente de los líderes civiles. Los líderes civiles, aunque no inocentes, tienen su responsabilidad y serán juzgados y castigados según su pecado.
por todas sus transgresiones, por todas sus violaciones de la ley, desde el que lo maquina, pero también al que está allí, porque si yo soy el que está pensando mal, necesito de otras personas, pero yo puedo rebelarme. Yo puedo decir, yo no estoy a favor de eso, yo estoy en contra de eso y no voy a participar de eso. Pero nadie quiere tener problemas con el rey. Nadie quiere tener problemas con el gobernante, con el juez, con el magistrado. Todos quieren estar bien con los grandes, pero se olvidan que por encima de ellos está Dios. Ahora, tú puedes estar bien con ellos, pero si está mal con Dios, no hay ninguna solución. Es peor, porque si te estás librando de algo aquí, con Dios será peor. Qué tremendo que la gente a veces ignora eso. Pero ahora también hay un juicio para los líderes religiosos. Hay un juicio para ellos. El castigo del Señor no solamente fue necesario para los líderes civiles, sino también para los líderes religiosos, quienes estaban encargados de administrar la palabra del Señor. Oiga bien, los pastores, los que están al frente de los ministerios, los maestros, en aquel tiempo los profetas, eran encargados de administrar la palabra del Señor. Los sacerdotes tenían que enseñar al pueblo la ley, tenían que enseñar al pueblo lo que Dios quería, lo que a Dios le agrada. Ellos se habían desviado, porque una cosa es empezar y otra cosa es mantenerse. Se desviaron, estaban desviándose del propósito por el cual Dios los había establecido. Estaban para guiar al pueblo mediante la verdad, para enseñarles la justicia, para confrontarles por su pecado. Pero al igual que los jueces y magistrados, pronto los sacerdotes y profetas se corrompieron. Se corrompieron, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué esperanza creen ustedes que puede haber para una nación cuando sus líderes civiles y espirituales se han corrompido? Cuando no hay voz de justicia, cuando no hay voz de Dios, cuando callan a los profetas. ¿Qué piensan ustedes que puede haber de esperanza para esa nación? No hay ningún tipo de esperanza. El pueblo que andaba de espaldas a Dios necesitaba escuchar el llamado al arrepentimiento. ¿Qué puede necesitar una nación que está caminando de espaldas a Dios? No necesita consuelo, no necesita animarlos a que sigan haciendo lo mismo. Necesitan que se les diga, están haciendo las cosas mal y Dios está airado y Dios va a juzgar todos los hechos que están aconteciendo en este lugar. Por lo tanto, arrepiéntete, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Pero el profeta no estaba haciendo eso. Los profetas y los sacerdotes no estaban haciendo eso. ¿Por qué? Porque no les convenía. ¿Por qué? Porque no les generaba popularidad. ¿Por qué? Porque no les generaba beneficios económicos. Se corrompieron. El profeta tenía que confrontar al pueblo con la verdad, incluso cuando esto le trajera el desprecio. En el capítulo 2, versículo 6 dice, uno puede ver allí cómo el pueblo despreciaba el mensaje verdadero. No digas semejantes cosas. No digas semejantes cosas, responde la gente. No profetices así. Esos desastres nunca nos llegarán. Cuando el profeta hablaba en el capítulo 2 de lo que Dios decía, ¿qué decía Dios en el capítulo 2? Bueno, Dios le estaba diciendo al pueblo que aflicción le esperaba a los líderes y a los gobernantes. Mire, viene un juicio sobre ustedes, a los que están tramando males, cuando ustedes quieren una tierra. Por todas estas cosas, dice la Biblia en el versículo 3, por eso dice el Señor, pagaré su maldad con maldad. Su maldad será castigada. Y dice, no podrán librar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. Está pronunciando el juicio que venía. En aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes. Entonces, esta canción de lamento se escuchará entre ustedes. Estamos acabados, totalmente arruinados. Dios confiscó la tierra, nos la ha quitado. Dios nuestro dio nuestros campos a los que nos traicionaron. Entonces otros establecerán los límites de la propiedad. Y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. Dios le estaba diciendo, ustedes que andan muriéndose por un pedazo de tierra, que andan robando a la gente, que andan quitándole las casas a las personas, ustedes van a ser llevados cautivos. Y saben que la tierra que ustedes dejaron ya no será ni de usted, ni de sus hijos, ni de nadie. Esa será la consecuencia por su maldad. Y el profeta le dice, no digan semejantes cosas, responde la gente. El orgullo. No digan semejantes cosas, no profetices así. Ahora yo pregunto, ¿cómo debe ser la profecía? ¿Cómo se debe predicar la palabra? ¿Como yo quiero o como Dios quiere? ¿Cuándo ha visto usted que el pueblo tiene que decidir cómo se debe decir y enseñar la palabra? Se supone que Dios habla por medio de los profetas. Dios no puede
a llegar a un punto en el que él tenga que preguntarle primero al pueblo qué quieren escuchar. Pero así estaba el pueblo diciendo, no profetices así. Esos desastres nunca nos llegarán. En pocas palabras, estamos ignorando la sentencia del Señor. Eso no me va a llegar a mí. ¿Por qué? Porque yo soy fulano de tal. Eso no me va a llegar a mí porque yo soy fulanita. Eso no me va a llegar a mí porque yo tengo poder. Eso no me va a llegar a mí porque yo tengo dinero. Eso son puras babosadas que tú estás diciendo. Dice en el hebreo. Son babosadas que tú, profeta, estás diciendo. No hables esas cosas, no digas esas tonterías. Y esto muestra, mis amados hermanos, la arrogancia y la altivez del pueblo. La falta de humildad. Y es interesante notar que las personas de antaño, como las del día de hoy, les gusta el mensaje de bendición, paz y prosperidad. Y era en una canción, año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Ahora, el profeta no puede estar todo el tiempo cantando año nuevo y vida nueva. El profeta no puede pasar todos los días de su vida anunciando un mensaje de paz y prosperidad. ¿Cómo va a haber paz y prosperidad cuando estamos haciendo injusticia y la guerra? ¿Cómo va a haber paz cuando nosotros estamos atormentando a lo justo? ¿Cómo va a haber paz? Sin justicia no hay paz, mis amados hermanos. En impunidad no hay paz. En soborno y en injusticia no hay paz. Pero ellos estaban allí queriendo escuchar ese mensaje. Pero cuando el mensaje era diferente, nadie lo quería escuchar. Cuando el mensaje era de parte de Dios, no querían escuchar. Le voy a decir algo, el mensaje que viene de parte de Dios comúnmente no nos gusta escuchar. Ningún profeta que hablara de parte de Dios tuvo un éxito. Ni Jeremías, ni Isaías, ni Miqueas, ni Amós. Ningún profeta que habló de parte de Dios pudo decir, tengo el éxito y la aceptación del pueblo. El pueblo odiaba a Jeremías. El pueblo odiaba a los profetas. Y dice en la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los polluelos y no quisiste? La característica era que ellos mataban a los profetas. ¿Y por qué los mataban? Porque los confrontaban. ¿Por qué los mataban? Porque les incomodaban. ¿Por qué los mataban? Porque se sentían mal cuando les trataban su pecado, cuando les denunciaban las inmundicias que hacían. ¿Cómo perdió Juan Bautista su cabeza? Diciéndole a Herodes, esa no es tu mujer. Esa es la mujer de tu hermano. Eso se llama adulterio. Eso es pecado. Y pronto Dios hará justicia. ¿Y cómo se puso la mujer de Herodes? La amante de Herodes. Molesta. Y cuando Herodes estaba borracho y prepararon una fiesta, pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque lo tenía obstinado. Juan el Bautista se atrevió a decirle a ella su pecado. Querido hermano y amigo, entiende esto. El profeta no tiene la intención de hostigarte. El profeta no tiene la intención de humillarte. El profeta no tiene la intención de hacerte daño. El profeta tiene la intención de ayudarte a escapar del juicio. Ahora, es mejor que nos digan la verdad a que nos estén diciendo mentiras y falsas ilusiones, falsas esperanzas. Yo no quiero vivir de falsas esperanzas. Yo no quiero vivir de en este año sí. Yo no quiero vivir en este año sí es el año de no sé qué. Yo quiero la verdad. Porque en la verdad, mis amados hermanos, en la palabra que viene realmente de Dios, yo puedo tener esperanza y gozo. Pero en las mentiras y en las falsas ilusiones no hay nada. Entonces ellos estaban allí hablando mentiras. El profeta que hablaba la verdad era considerado un ridículo, un tonto. La gente le atormentaba escuchar la verdad. Preferían los profetas mentirosos, los que le prometían cualquier cosa aunque no viniera de Dios. Se conformaban con las mentiras. Los profetas mentirosos engañaban intencionalmente al pueblo. Oiga bien, intencionalmente. Al no denunciar su pecado, esto provocaba el disgusto de Dios. Fomentaban en el pueblo la complacencia y la seguridad carnal. ¿Sabe qué hacían los profetas? Hipócritas. Decían, todo está bien. Dios nos está bendiciendo. En lugar de declarar sin temor la verdad y la voluntad de Dios, halagaban al pueblo y lo estimulaban en sus pecados. Sigan así que lo están haciendo bien. Y mientras ellos estén bien provistos de alimentos y de todo cuanto necesiten, estarían dispuestos a profetizar paz y prosperidad para la nación. Hermanos, mire, eso sigue siendo real, tan evidente en el día de hoy. Hermano, mientras menos ataque a usted a la gente, mientras menos hable del pecado, mientras menos hable de la santidad, mientras menos hable de la justicia, mientras menos hable realmente de la rectitud y de la vida piadosa, usted tendrá mayor audiencia y mayor público. Porque la gente está de acuerdo con usted en que Dios es bueno. La gente está de acuerdo con usted en que Cristo les ama. La gente está de acuerdo con usted en que Dios lo quiere bendecir. La gente está de acuerdo con usted en que Dios le quiere dar paz. La gente está de acuerdo con usted en que Dios los quiere prosperar. Pero dígale usted
que el juicio de Dios viene. Dígale ustedes que el que encubre su pecado no prosperará. Dígale ustedes que está mal que ande con la mujer de su prójimo. Dígale usted que está mal que sea avaricioso, codicioso. Dígale usted que está actuando mal y se dará cuenta que no volverá. Porque no quieren ser confrontados con la palabra. Por eso es que les gustan más los motivadores. Pero lamentándolo mucho, los profetas no fueron motivadores. Los profetas no venían a decir nunca, sigan así que lo están haciendo bien. Si la gente está actuando bien y haciendo las cosas bien, Dios no tenía necesidad de enviar profetas. Los profetas venían cuando el pueblo se desviaba, cuando el pueblo estaba desorientado, cuando el pueblo estaba en pecado. Ahora, en el día de hoy, hay mucha gente diciendo, todo está bien. Dios desea que tú seas esto, Dios desea que seas aquello. ¿Sabe qué desea Dios? ¿Sabe qué desea Dios? Que hagas lo correcto, que hagas lo justo. Oh hombre, y Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué espera Jehová de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Dice la Biblia que Dios espera de ti justicia, que hagas justicia, que hagas conforme a la palabra, que hagas conforme a la verdad. Y dice que ames, que seas misericordioso y que seas humilde para con Dios, que le reconozcas y le aceptes. Eso es lo que espera Dios de ti. Pero no que andes envanecido y engañado. Mientras que lo que venía realmente era juicio. Los falsos profetas le decían, todo está bien, pero lo que venía realmente era juicio, como consecuencia por el pecado. Los falsos profetas son una desgracia para una nación, porque mediante el engaño estimulan al pueblo a vivir de espaldas a Dios y a vivir con una falsa esperanza. Mire, yo no quiero tener falsas esperanzas. Lamentablemente nosotros tenemos o vamos a convivir con los falsos profetas. Siempre estarán entre el pueblo. Y les toca a cada creyente pedir al Señor el discernimiento para poder identificarlo y así librarse de sus mentiras, mis amados hermanos. Ahora, la decadencia no era solamente en los líderes civiles, en los líderes religiosos, sino también en el pueblo, porque el pueblo sabía que el falso profeta había que apedrearlo. ¿Y por qué no reaccionaba el pueblo? Porque el falso profeta siempre nos decía la verdad. El falso profeta siempre se oponía a la maldad. El falso profeta siempre se oponía a la idolatría. Pero los falsos profetas no ponen restricciones. Los falsos profetas no dicen nada en contra, siempre a favor. Ah, ¿te gusta adorar muñecos? Adóralo. Ah, ¿te gusta esto? Hazlo. ¿Te gusta la mujer de aquel? No importa. Dios ve tu corazón. A Él no le interesa cómo te comportas. Falso. Si lo que está dentro del corazón es bueno, la evidencia se hará visible. Pero si lo que está en nuestro corazón es malo, esa evidencia también se hará visible. Las consecuencias son grandes, mis amados hermanos, para los líderes mentirosos. Estos profetas mentirosos estaban acostumbrados al soborno. La Biblia dice que no predicaban o no enseñaban si no les pagaban. No profetizaban si no los estimulaban y no los sobornaban. En pocas palabras, ellos se limitaron a hacer de su responsabilidad dinero. Dijeron, nada, nos va bien diciendo mentiras, nos va bien hablando mentiras. La gente nos quiere, la gente nos invita. Estamos, como quien dice, en todos los lugares. Todo el mundo quiere que vayamos allá. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo la verdad. Y ¿sabe algo, mis amados hermanos? A veces nosotros queremos ser populares. Ser popular nos lleva a comprometer la palabra del Señor. No estoy diciendo con esto que no haya gente que no ame la verdad. Hay personas que aman la verdad. Pero le voy a decir algo. Es un 97% más la gente que ama a los falsos profetas que los pocos que aman a los profetas que vienen realmente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nadie quiere que les digan cómo debe vivir. La gente dice, no se metan en mi vida. Yo quiero adorar a Dios a mi manera y a mi forma. Pero Dios no quiere que tú lo adores a tu manera, a tu forma. Dios te manifiesta cómo quiere Él que tú le adores y quiere que tú le sirvas. Mire, tristemente no hay ahorita lugares, o son muy pocos los lugares sanos donde se predique la palabra de Dios. Es difícil, pero en la realidad habían consecuencias. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia allí en Primera de Reyes y en el capítulo 22, ya estamos terminando. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Micaías, un profeta de Dios. Pero como usted no me cree a mí porque dice que yo soy exagerado, le voy a dejar un regalo que está en la palabra para que descubra por su propia cuenta que 400 profetas contra uno es una gran diferencia. Y cualquiera diría, no, yo voy a estar donde está la mayoría porque son 400 profetas contra uno. ¿Cómo 400 van a estar equivocados y uno va a tener la razón?
Sí, es duro aceptarlo. Es duro darse cuenta de esa realidad, pero es lo que estaba viviendo el ambiente de la época de Miqueas, y es el ambiente en el cual usted y yo también estamos sumergidos, llenos de mentirosos, llenos de profetas falsos, llenos de profetas que están pendientes de llenar su vientre, llenos de profetas que están dispuestos a decir cualquier barbarie, cualquier mentira, con tal de mantenerse en el top 10 de la popularidad y obtener sus recursos financieros, porque lo que les interesa no son las almas, sino los recursos que las almas les pueden dar. Y mire, dice la palabra que durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Estoy leyendo en la traducción viviente. Pero en el 3er año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acaz, rey de Israel. Bueno, ellos tenían un hijo casado con una hija y bueno, aunque eran 2 reinos diferentes, Josafat fue un buen rey, cometió errores garrafales. Y este es uno de ellos. Durante la visita, el rey de Israel dijo a su funcionario: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió Acaz a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? En Segunda de Reyes dice que hizo un banquete y lo invitó. Fíjense los compromisos en los cuales uno se mete. Como era un rey, llegó allí y le dijo: mira, después del banquete, ¿cómo se siente uno comprometido con las personas, no? Le dice: mira, ¿por qué tú irías conmigo a la guerra? ¿Y qué dice el rey? Por supuesto, contestó Josafat, el rey de Israel. Tú y yo somos más que uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Pero como Josafat tenía temor de Dios, dijo: pero ya va, vamos a hacer una cosa. Primero averigüemos qué dice el Señor. Vamos a consultar a Dios, porque tú me estás invitando a la guerra. La vida la podemos perder allí. Deberíamos preguntar primero a ver qué dice Dios. Entonces, ¿qué hizo acá? Llamó a su corillo. Llamó al coro que tenía. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, entre comillas, a los profetas, unos 400 en total, 400 profeticas allí. Y le preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Y los borregos dijeron, todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Ay, Dios mío, mis hermanos, esto es un claro ejemplo de lo que sucede en el día de hoy. Dios está contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Claro que Dios te dará la victoria. Sigue ahí en ese camino que va, no importa, torcido, desviado, haciendo cosas detestables, pero Dios te va a bendecir. Error, Dios no bendice al que anda de espaldas a Él. No existe tal cosa. Pero Josafat preguntó, a Josafat le pareció raro, ¿cómo 400 profetas así en coro, sin contradicción, así tan sencillo, van a decir? Era prácticamente: sí, rey, un coro, anda que todo saldrá bien, Dios te dará la victoria. A Josafat, como tenía temor de Dios, le pareció extraño eso. ¿Acaso hay también un profeta del Señor aquí? Porque estos bichos no parecen profetas del Señor. Estos no parecen profetas de Dios. Habrá aquí un profeta del Señor. En pocas palabras, Josafat dijo: a mí esto no me convence. Y aunque son 400, yo no les creo. Esto me parece algo arreglado, me parece algo que no está bien. ¿Acaso no hay también profetas del Señor aquí? Eso debería ser una ofensa, ¿no? Si 400 profetas me están diciendo que el Señor me va a dar la victoria, ¿cómo yo voy a preguntar que si no hay un profeta del Señor aquí? Debemos hacer la misma pregunta. Para hacerle la misma pregunta, dice Josafat, que le hicimos a los 400. El rey de Israel contestó a Josafat, este es Acaz: hay un hombre más. Te voy a decir una cosa. Hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero yo lo detesto. Él es un hombre de Dios, pero a mí me cae mal. Él es un hombre de Dios, pero es insoportable para mí. Y te voy a decir por qué es insoportable para mí. Nunca me profetiza nada bueno. Hay personas que dicen: ¿por qué ese pastor habla así? ¿Por qué esa iglesia dicen eso? ¿Por qué siempre hablan de eso? ¿Por qué no me profetizan nada bueno? ¿Por qué no me dan la bendición? La gente cree que esto es realmente un lugar en el cual tú vienes y se compra la bendición de Dios. La gente piensa que tú puedes darle a ellos las garantías de cómo les va a ir. La única forma de que a ti te vaya bien y que las cosas te salgan bien es que tú hagas la voluntad de Dios. Si estás en desobediencia y en pecado, nada te va a salir bien. Y no es que el profeta no quiera decirte nada bueno. Si tú haces lo correcto, a ti te va bien. Pero si tú andas conforme o de espalda a la palabra de Dios, nada te saldrá bien. Y dice: nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia. Esa iglesia no me gusta. Ahí lo que hay simplemente profetas del desastre. En esa iglesia lo único que hablan es tragedia, dolor, miseria. En esa iglesia no te caen a cuento. Mi amado hermano, hay gente que quería que yo en diciembre dijera que este es el año de la bendición.
Hay gente que quería que yo le dijera, este año sí, confía, mira, todo va a salir de chaquetica. Pero todo salió al revés. Este año no ha salido nada de lo que los profetas mentirosos han dicho. Este no ha sido el año de la grandeza económica. Este no ha sido el año de la salud y de la prosperidad. Este ha sido un año terrible. Y se pone peor. Pero no somos profetas del desastre. Tú tienes en tu boca el poder. ¿El poder de qué? No tienes ningún poder. Dios es el que decide las cosas, querido amigo. Y lo que tú puedes hacer es escuchar la voz de Dios. Pero tienes otra opción. Búscate tu propio profeta. Búscate a quienes te digan mentiras. Búscate a quienes te adulen. Busca a quienes no te confronten. Busca a quienes no se oponen a ti. Eso se puede hacer, hermano. Existían 400 en el tiempo de acá nada más en Samaria. En el día de hoy no hay 400. En el día de hoy hay miles. Miles y miles. Y puedes buscarlos. Ahora, si quieres conseguir un Miqueas, va a ser difícil. Y los que saben que él existe, no te lo van a decir. O te dirán, bueno, él no profetiza o no predica nunca nada bueno. No tiene nada bueno. Siempre predica tragedia y desastre. Entonces dice, nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia. Se llama Micaías, hijo de Ilma. Y dice Josafat, un rey no debería hablar de esa manera. Porque Josafat tenía temor de Dios, hermano. A pesar que estaba en un lugar equivocado, él tenía temor de Dios. Dice, un rey no debe hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. Porque si Dios es el que está hablando por medio de él, mire, aquí no hay más nada que hacer. De modo que el rey de Israel llamó a uno de los funcionarios y le dijo, rápido, tráeme a Micaías, hijo de Ilma. Y entonces dice la Biblia que el rey acá de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, luego que mandaron a buscar a Micaías, estaban sentados con sus respectivos tronos en el campo de trillar que estaba cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de acá profetizaban allí, delante de ellos. Y uno de los profetas de Sedequías, este era realmente para mí el peor. Y dice que llegó, era hijo de Kenana, Sedequías, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, haciendo un ritual, haciendo allí una cosa loca. Esto dice el Señor. Así hay muchos por allí también, haciendo cosas locas, diciendo mentiras al pueblo, agarrando cestas con frutas, agarrando payasadas, mentiras. Esto dice el Señor, con estos cuernos, rey, mira cómo te va a ir. Tú eres el hombre de los cuernos. Con estos cuernos, dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlo. Mira, te los pondrás en el cuerno, le harás así. Imagínese usted cómo se ponen esos que son simplemente salameros por el dinero que reciben. Cómo se ponen a decirle a la gente. Y si es una familia acaudalada, mire, eso le dicen que le va a ir bonito, aunque esté haciendo negocios chimbo. Lo importante es que lo siga dando. Esos te están engañando y te están estafando en tu propia cara y te están llevando a la muerte, como llevaron estos 400 profetas a la muerte al rey Acat. Y dice en la Biblia que todos los profetas estaban en Ramón. Estaban allí, todos estos profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramón de Galaán y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria. Sigue al Señor, sí, sigue, anda rey, anda, estamos contigo. Mira, la gloria de Dios te acompaña, el Señor te bendecirá, sus ángeles estarán cerca de ti. Ve a Ramón, sí, Él te dará la victoria. Ay, Dios mío, 400 profetas contra uno. No, vale, la razón la tienen que tener los 400. No, esa iglesia es gigante, ese ministerio poderoso, está en todas las naciones. Ese es el hombre de Dios. Ese es el hombre que tenemos que seguir. Ese es el hombre. Cuidado, 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 presta atención. No es necesariamente el estruendo de las multitudes donde se encuentra la voz de Dios. Y este hombre, dice la Biblia, mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas están de acuerdo. Mire cómo son las cosas. La gente dice, tráeme al profeta que habla de parte de Dios, pero yo te digo que vas a hablar. Amigo, hermano, no podemos estar juntos y no podemos compartir y no puedo estar allí ni puedes estar aquí si cada vez que vamos a predicar, entonces me dices de qué debo predicar. Porque hay gente que dice, ven a mi iglesia, pero no toques el tema del pecado. Ven a mi iglesia, pero no hables de santidad. Ven a mi iglesia, pero no parezca tan religioso. Ven a mi iglesia, pero no digas en contra de esto. O sea, entonces, ¿para qué me invitas? ¿Cómo vamos a compartir si no dejas hablar al Señor? Se supone que nosotros somos simplemente un parlante, un instrumento, pero Dios es el que habla.
Entonces le ponen condiciones al profeta, le ponen condiciones al hombre de Dios para que no diga nada en contra de lo que pueda ofender a su iglesia, porque no es la iglesia del Señor. Y mire qué tremendo, mis amados hermanos. Dice la palabra, y dice que este hombre le dice a Micaías: todos los profetas le prometen victoria al rey. No te vuelvas loco, no digas lo contrario. Ponte de acuerdo también con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pocas palabras, el rey está ahorita extasiado. No le eches a perder la noche, la tarde. Dile que va a salir vencedor. La pregunta es, ¿y por qué yo le voy a decir eso? Si eso no es lo que el Señor me ha dicho a mí. Y mire lo que dice este profeta. Ojalá todos aprendamos de Micaías. Y Micaías respondió: tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. A mí no me vengan a poner ninguna condición y no vengan a creer que yo voy a hacer lo que ustedes me digan. El Señor vive, tan cierto como eso, que solamente voy a decir lo que Él me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey de acá, le preguntó Micaías: ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, porque ellos no querían escuchar la voz de Dios. Y dice: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria. Sí, como no, sube rey, anda que vas a salir victorioso. Pero usted sabe, ¿no? El sarcasmo. Sí, anda, pero el rey sabía. El Señor le dará la victoria. Pero el rey respondió con dureza: ¿cuántas veces, Micaías, te tengo que decir o te tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Dime la verdad. Entonces Micaías le dijo: la verdad. Pero la verdad no le gusta a la gente, hermano. La gente dice: háblame de la verdad, andemos con la verdad, digámonos la verdad. Pero le dice la verdad y se ponen bravos. Dime la verdad, amigo, hermano, no puedes seguir con la esposa de otro. Pero ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Y se pone bravo. Entonces, dice la Biblia que Micaías tuvo que decirle: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Eso significa corriendo por los montes, cada quien buscando salvarse. Y el Señor dijo: han matado a su amo. El amo era Acaz. ¿Cómo? Dice Acaz. Envíalos a sus casas en paz. Y dice el rey: no te dije, Josafat. Yo te lo dije, Josafat. Yo te lo dije, exclamó el rey de Israel a Josafat. Nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Pero te pregunto en esta mañana, Acaz, ¿qué te puedo profetizar a ti si tú mataste a Nabot? ¿Qué te puedo profetizar a ti si ya el Señor te sentenció por medio de Elías? ¿Qué te puedo profetizar a ti que eres un perverso que ha levantado lugares altos para la idolatría? ¿Qué te puedo profetizar a ti que despropias, que robas, que le quitas a la gente su heredad, que dejas a la gente sin nada, con injusticia, haciendo y levantando falsos testigos? No puedo decirte otra cosa más que desgracia. El que anda actuando en contra de la justicia, en contra de la verdad, no puede esperar otra cosa más que la desgracia. Vas a morir feo y horrible. ¿Y cuántos acá no hay en el día de hoy? Escuchando a mentirosos, escuchando brujos, paleros y cosas, inventando cuentos de que te va a ir así, que te va a ir asado. Mentira. El que actúa mal, le va mal. La vida te pagará conforme has hecho. Ahora, ¿lo puedes creer? ¿Lo puedes aceptar o no lo puedes aceptar? Pero la palabra de Dios se cumplirá. Y dice la Escritura que él se molestó y dijo: mira, siempre me profetiza pura desgracia. Yo te lo había dicho. Qué molestia con este hombre. Nunca, no lo quiero ver, me molesta. Pero aquí está la razón por la cual la gente no quiere hablar la verdad. Porque la verdad no genera dividendo. Decir la verdad no te lleva a pasear por el mundo y a vivir la vida como una Coca-Cola. No, decir la verdad te trae consecuencias, mis amados hermanos. Esto es serio. Esto no son juegos. Decir la verdad te trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, aquí está. Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, y a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir acá para que vaya a pelear contra Ramón de Galaad y lo maten? Porque ya Dios quería que se muriera. Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y le dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de acá para que hablen mentiras. Tendrán éxito, dijo el Señor. Adelante,
hazlo. Ellos se pararon allí y comenzaron a adularlo y a decirle que le iba a vivir bien. En pocas palabras, le reveló su muerte y el engaño con el cual estaba siendo seducido por su profeta falso. Así que como ves, el Señor ha puesto el espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado su condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaz, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¡Pum! Esta es la bofetada que le dio. ¡Toma! Profeta estúpido, profeta tonto, hablador de bobería. ¿Cómo vas a decirle tú eso al rey? Al rey le tiene que ir de bien maravilla. Ya no dijimos nosotros, sus profetas, que le saldría bien. ¿Cómo vas a decir tú ahora? O sea que tú vas a contradecirme a mí. Me vas a contradecir a mí, que soy Sedequías, el hijo de Kenaz. ¿Cómo vas tú a contradecir lo que yo he dicho? Y lo abofeteó. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó, como en pocas palabras, diciendo que él era el que tenía la verdad. Micaías le contestó, ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle las siguientes órdenes de parte del rey. Pónganle un banquete, pónganle unas buenas vestiduras y denle el mejor cordero que tengamos en el corral. Que la pase bien Micaías, porque es un hombre de Dios. Qué bueno ese hombre de Dios, hay que bendecirlo, hay que darle muchas cosas buenas, porque es un hombre de Dios. Pero no fue eso lo que dijo el rey. Dice, maten a este hombre. Metan a este hombre, en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Soberbia, ¿no? Dios diciéndote lo que va a hacer y tú dices que va a hacer. Yo voy a regresar bien como me dijeron mis profetas. Pero Micaías respondió, si tú regresas a salvo, eso significaría que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, todos ustedes tomen nota de mis palabras, porque así como he dicho, se va a cumplir. En pocas palabras, Micaías, al igual que Miqueas, le dijo a los falsos profetas, ustedes van a quedar en oscuridad, van a quedar en silencio, no habrá de parte de Dios ningún tipo de trato con ustedes, quedarán silenciados para siempre. Pero en cuanto a mí, dijo Miqueas, en mí está el Espíritu de Dios. Yo voy a hablar la verdad, yo voy a confrontar con la verdad y voy a decirle a todo este pueblo las cosas que vienen. Miren, mis amados hermanos, las consecuencias serían serias para los mentirosos, para los falsos. Por lo tanto, nosotros como creyentes no debemos juzgar con la palabra del Señor. No debemos decir lo que ella nos dice y no debemos alentar a los líderes a que vivan como que si nada está sucediendo. Es mejor que usted sea un Miqueas, es mejor que usted sea un Micaías, es mejor que usted reciba, por así decir, críticas malas de parte de los hombres y que no esté usted vendiendo y negociando el mensaje. Que no sea que la gente esté comprando lo que quiere escuchar, mis amados hermanos. Eso estaba pasando y eso sigue pasando. Es nuestro deseo y es el anhelo de Dios que usted pueda ser obediente a su palabra, que usted pueda comprometerse, porque como quiera o como sea, Dios siempre llevará a cabo su palabra y su propósito. Mire, vendría entonces oscuridad y tiniebla. Los que antes cegaban los ojos y la mente del pueblo serían heridos con la noche. Oscuridad y tinieblas profundas. Ese sería el resultado y el pago por su traición. Les vendría calamidad y aflicción. También sufrirían a causa de la invasión de Asiria y de Babilonia. Dejar de servir al Señor, mis amados hermanos, por servir al vientre, no es una buena idea. Y lo que se logre ganar aquí no tiene comparación con lo que realmente se puede perder. Mire, lo mejor que tú puedes tener es escuchar de parte del Señor aquellas hermosas palabras. Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios premia la fidelidad. Dios premia la constancia. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Una gran tarea. No desperdiciemos la bendición de poder servir al Señor. Mire, haga lo que Dios le mandó a hacer. Predique lo que el Señor le envió a predicar y no brinde falsas esperanzas. No brinde falsas esperanzas. No diga cosas que Dios no ha dicho. La valentía de un verdadero profeta del Señor es realmente que está lleno del Espíritu Santo. Es aquel que habla con valentía la verdad de Dios y que confía y deja los resultados en las manos del Señor. La confrontación que viene de parte del Señor
por medio de sus profetas, tiene como finalidad llevarnos al reconocimiento de nuestro pecado y a su vez al arrepentimiento, mediante el cual podemos alcanzar salvación. Con esto terminamos. Yo sé que no podemos abarcar todos los puntos que hay ahí en el libro de Miqueas. Son 7 capítulos y bien definidos todos los detalles. Al final del capítulo 7 el Señor dice que no ha conseguido. Él está como una persona que está rebuscándose en un viñedo y no consigue nada. No hay ni una persona buena. No hay alguien que busque al Señor, que ame al Señor. Pocas palabras. El castigo que venía era necesario. Usted dirá, ¿por qué? Mire, cuando la gente ignora la voz de Dios, cuando la gente no escucha, cuando están constantemente contrariando la voluntad de Dios, lo mejor que le puede pasar es el juicio. Y el juicio no viene porque Dios sea un Dios empedernido, sino que ya todos los llamados misericordiosos y amorosos del Señor han sido rechazados. Y lo único que puede ayudarte a entender y a volver en sí es el juicio y es el castigo del Señor. Que Dios te ayude, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios tenga misericordia de mí, que podamos realmente perseverar en el bien hacer y en vivir conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por Miqueas, Señor, que nos exhorta, nos anima, Señor, a no vivir, Señor, de espaldas a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Mira, Señor, cómo tu palabra es tan clara, Señor. Cuánta responsabilidad recae, Señor, sobre aquellos que enseñamos tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, a todos los Miqueas, Señor. Tú conoces a todos los Micaías, Señor, que existen en este tiempo, Señor. Esos hombres que, aunque solitarios, Señor, y afectados por este mundo, Señor, y por este sistema, Señor, que odia a quienes hablan de tu parte, Señor, sé tú fortaleciéndoles, Señor. Sé tú ayudándoles, Señor. Tenga misericordia del pueblo, Señor. Que puedan en el nombre de Jesús, Señor, oír tu palabra, Señor, y aceptar tu voz, Señor, y volverse a ti de todo corazón, Señor. Recibe la gloria por todo, mi Dios amado. En Cristo Jesús. Amén y amén.